Pero además también tiene que ser un gesto para que nos ayude a pensar y un enorme gesto para la juventud. Néstor y Cristina han tenido la enorme responsabilidad, la enorme virtud de haber logrado poner otra vez la política en el pedestal que nunca tuvo que haber perdido. Y esto es lo que ha hecho que muchos de los pibes que durante un buen tiempo de los 90, no hablo de estos, hablo de los pibes de aquel momento, nos miraran a la política como si fuese, como decían los italianos, piove, el político el ladri. Es decir, la visión esa solamente de que la política es para robar, que la política no tiene que ver con la gente, que la política no tiene que ver con las decisiones, pero cuando en el año 2001 el desaguisado provocado por los inoperantes de siempre generó lo que generó, es decir, puso en riesgo 150 años de construcción política, cuando se fue a elecciones hubo la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de votos positivos, es decir, la sociedad sabía que la salida seguía siendo por la política. Por eso nosotros teníamos la responsabilidad de llevar adelante este libro, esta propuesta que estamos presentando hoy. Presionar a los propios. Don Arturo utiliza en toda su gestión y arrancando desde el primer libro que él saca, que se llama El Paso de los Libres, después de la revolución del 29 de diciembre del 33, cuando ellos se enfrentan armados, no estamos hablando de chiste en este tema, contra el gobierno de Justo, precisamente una revolución que reivindicaba a don Hipólito Yrigoyen, él ya se había muerto, el 29 de diciembre del 33, es la última de los focos de resistencia que caen y quedan presos en Paso de los Libres. Queda preso Arturo Jaureche, de Lepiani, Manse, del Dalmazo, Scalabrini Ortiz se exilia en Alemania, y él escribe, estando en Paso de los Libres, El Paso de los Libres. Y en prosa lo va escribiendo y va explicando un montón de las cosas que suceden y que después a nosotros nos da muchas cosas para hacer. A mí me pareció una exageración que yo utilizara mi prosa, que no me cuesta mucho escribir en prosa. La verdad que no me cuesta, pero me parecía que era una exageración. Yo me valgo mucho más del Martín Fierro, del payador perseguido en este caso, para valerse o para utilizarlo, como lo hacía él en prosa, a veces mostrar estas porquerías que se desarrollan con las onceras y que nos muestran con claridad que lo que se agravia de esa manera, vuelvo a insistir, el parqué con el parqué así en asado, la asignación universal por hijo por la canaleta, todo ese tipo de cosas no eran otra cosa que agraviar y muchos que se prendían en esa gilada terminaban agraviando hacia el propio lugar de donde habían venido. Y dice el payador perseguido, dice, a veces he cantado ante pasudos patrones he picañao las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni partacones. Nosotros no traicionamos los nuestros, es la visión más clara que tenemos. Si este gobierno no ha nacido para transformar la realidad, acortar la diferencia entre chicos y pobres y garantizarle a todos que tienen inclusión, salud, educación, respeto por igual que el resto de los argentinos, no tiene razón de ser. Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Ayer anunciaba Cristina 9.9 daba en el interanual y le decía a Amado Boudou que entre el año no podía cerrar con menos de 7,5, 8 puntos de crecimiento. Eso es viento de cola. Yo le voy a dar dos datitos, prefiero no contar muchos datos, pero hay algunos que no se pueden obviar porque hay que verlos. Nos dicen viento de cola, pero entre el 2003 y en el 2006, el crecimiento promedio anual de la Argentina fue de 6,5% anual. 6,5% anual. El del mundo fue 3,7%. El de la América Latina y el Caribe fue 3,5% y el de la Unión Europea fue 1,7%. Y a nosotros nos empuja el viento de cola. Entonces, don Arturo sostiene que los pseudovivos y los pseudoboludos creen que importan más las formas que el fondo de la cuestión, que es la vieja discusión que los argentinos queremos dar. Y a mí me pasó hace muy poquito con Nelson Castro. Resulta ser que aparece un personaje del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le dice a Juancito Cabandier, nuestro candidato a diputado por la lista de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si ustedes conocen la historia, pero Juancito es hijo de desaparecidos, su papá tenía 19 años, le pido por favor que presten atención a lo que le estoy diciendo, su mamá tenía 17 años cuando los chupan a los dos, por supuesto su mamá se la llevaron en cautiverio a la ESMA hasta que pariera. Después de parir la hicieron desaparecer, Juancito nació en cautiverio y después se lo dieron a un hijo de puta para que lo criara. Entonces, cuando aparece este personaje del gobierno de la ciudad y dice, Juan Cabandier vive de ser hijo de desaparecidos, me pareció una canallada atroz, porque le habían matado a su padre de 19 años, a su madre de 17 años, la habían tenido cautiva para que pariera y poder regalarle el pibe a un tipo. Me parecía terrible, de canallas, eso no se hace, de esas cosas no se habla.
Yo contesté durísimo y fui uno de los detonantes de que lo echaran a este tipo. Y la verdad me siento bárbaro, pero digo... Dice Nelson Castro, qué bárbaro lo que dice el jefe de gabinete. ¿Cómo un jefe de gabinete se va a expresar de semejante manera? Y acá entramos entonces entre los euvovivos y los euboludos. Y nos damos cuenta entonces que cuando hablamos de los euvovivos o de los euboludos, lo que estamos viendo es que estamos hablando de los argentinos de a pie, todos ustedes y los que estamos acá arriba también. Y lo que están diciéndonos que todos ustedes y yo y el negro y el colorado y los que somos todos unos nabos y que como somos todos unos nabos, ellos hacen la suya, nos dicen lo que tenemos que pensar, nos cuentan lo que tenemos que decir, nos venden lo que quieren decir, nos sacan al gobierno cuando se le antojen con 5 páginas y se llenan los bolsillos con la guita. Esto es lo que significa la eubolia para estos tipos. Entonces nosotros... Aníbal, ¿las onceras son el pensamiento del mediopelo? No, las onceras son unos pretendidos axiomas por parte de los que la inventan, fundamentalmente... basados en mentiras o en cosas absurdas, que muchas veces por pretender ser axiomas o parecerse axiomas, gente de buena fe la compra y literalmente se queda con esa visión de la política en donde supone que las cosas le van mal y realmente se dedica a pensar que las cosas le van mal en vez de tratar de transformar la realidad porque le está yendo bien y no es lo que le están diciendo como teóricamente verdades. Pareciera un juego de palabras, pero la verdad que son sonceras, entonces mostrarlas como tales es la forma más simple. Son estupideces que nosotros las graficamos y las mostramos con ejemplos, con datos, porque nos permite mostrar con que lo que estamos diciendo es cierto y que nadie ha podido refutar absolutamente nada. Fernández, usted habló en su discurso sobre las declaraciones del vicepresidente Julio Cobos. Entre otras cosas también dijo que el gobierno le preocupaba la situación de los Joclender. ¿Está preocupado el gobierno por esto? No, porque es un tema de privados. Nosotros en el sistema de la creación de viviendas o de la construcción de viviendas tenemos, después ya hicimos 850.000, algún derecho tenemos para contar de cómo es el know-how. Lo que se hace en este caso siempre son 3 temas bien gráficos. El primero es que hay un techo tope de precio, no se puede pagar más de un determinado precio, con lo cual no estamos inventando nada nuevo. Después hay un piso de calidad, con lo cual si el que construye no cumple por lo menos con el piso de la calidad, tampoco sirve. Y el tercero es un espacio mínimo para la construcción, con lo cual es lo que Perón llamaba la insectificación del hombre, impedir la insectificación del hombre. Entonces nosotros en estos 3 temas están cumplidos a rajatabla. Cuando llega el momento de la construcción, en donde el comitente, que es la provincia o la municipalidad que está haciendo la vivienda, junto con la nación y junto con la propia organización, mira lo que se construyó, dice, bueno, certifico el 10%, por decirle. Entonces se presenta el certificado por el 10% y se paga el 10%. Ahora, cuando se pagó, ¿el dinero de quién es? ¿Del Estado o de la organización? Es de la organización. Como yo le compro el auto a usted me da el auto y yo de la plata. Yo no puedo el día de mañana decirle a usted, ¿qué hizo con la plata? ¿A usted qué le importa? Si la plata es suya. Acá pasa lo mismo, la plata es de ellos, ya no es nuestra, porque nosotros pagamos por certificado. Se certificó lo que se hizo, sí, yo pago, y cuando pago ya la plata es de los otros. No obstante, no, porque le acabo de explicar que no puede haber sobreprecios por una razón elemental, porque es una de las condiciones que nosotros ponemos, un techo de precio, un piso de calidad y un mínimo de espacio físico para construir. Pero le doy un dato, las viviendas que se están haciendo en organizaciones no gubernamentales son cerca de 75 organizaciones no gubernamentales que hacen viviendas. Una de las más importantes es Cáritas, con más de 3.500 viviendas entre terminadas y en ejecución. La Fundación está haciendo otro tanto, más o menos, cerca de las 4.000 debe estar haciendo, una parte terminada y otra parte en ejecución. La ejecución, las terminadas creo que son 1.700 y las que están en ejecución llevan el 54% de certificación, con lo cual están en una forma bien avanzada. La discusión es puertas adentro de la Fundación y eso lo tienen que resolver quienes son, no somos nosotros. Por eso el Estado no interviene, porque el único parte del Estado que va a intervenir es persona jurídica, porque tiene todo el derecho a pedir las explicaciones del caso como una persona jurídica. Pero no es un tema del Estado lo que pasó con Joclender. Ahora, sí es un problema de la justicia porque está investigando su conducta. Si su conducta reprochada es la que se supone, por ahora no podemos hacer más que esto, va a pagar con la cárcel. Ahora, están aquí en juego pilares importantes del gobierno, la política de derechos humanos, a eso se apunta al menos para, de alguna manera... Nosotros respetamos fuertemente a aquellas organizaciones que han decidido colaborar con el gobierno en la construcción de vivienda. Vuelvo a insistirle, Cáritas es una de las que más construye. Hay 75, de las 75 debe haber por lo menos
70 más o menos, que son las que están haciendo, un tercio, el otro tercio lo hacen la Fundación de Madres Plaza de Mayo, otro tercio lo hace Cáritas. Estamos hablando de una cosa muy bien hecha, sin cuestionamiento. La discusión está puertas adentro. Bueno, eso es lo que va a analizar el juez. Y si ¿Pretende ensuciar todo esto hasta la obra pública, la política? El objetivo de Clarín, La Nación y varios medios ha sido tratar de colisionar de frente con la Madres Plaza de Mayo y hacerlas colisionar con el resto de los organismos de derechos humanos. El caso de Clarín es palmario y muy clarito y todos sabemos de qué estamos hablando. No quieren que los hijos teóricamente apropiados de la señora Ernestina Herrera Noble, porque eso está aprobado, de que no ha sido una adopción como corresponde, no le permiten hacer el ADN, que nos permita salir de un teórico delito de apropiación de hijos de desaparecidos, el tema de papel prensa que no quieren discutirlo. No hay mejor forma entonces que atacar los derechos humanos para que se hable de los Joclender como si tuvieran algo que ver con el gobierno y no hablemos de las cosas que los involucran a ellos. Estas páginas en blanco que usted deja en el libro Sonceras, ¿se podría poner la inflación del Congreso que se lanzó últimamente en las últimas horas? No, vamos a agregar una partecita en el libro que se llame papelones. Porque yo la escuché a la diputada Burris decir que hicieron un promedio simple para que se conozca lo que están diciendo. Si hay 5 consultoras que le dieron a ellos, una dice que la inflación es el 1, la otra el 2, la otra el 3, la otra el 4, la otra el 5, yo para hacer un promedio simple lo que hago es sumar todo esto, que da 15 y lo divido por 5, que da 3. Quiere decir que la inflación sería el 3%. Respecto de lo que dijo la primera, es 3 veces lo que dijo la primera. Respecto de lo que dijo la segunda, es el 50% más. Respecto de lo que dijo la cuarta, es el 33% menos. Y respecto de lo que dijo la quinta, es el 66% menos. Un papelón lo que están diciendo. Por Dios, dejen de hacer papelones. Son el Congreso argentino. A ver si se pongan un poquito de seriedad, ¿no? Dentro de los grandes grupos que marcaste de nuestro país, aquí está, bueno, Techin, está Siderar. ¿Cómo sigue toda esta situación, viendo los cuestionamientos de la empresa en su momento, las amenazas del grupo? Nosotros en ningún momento, el gobierno nuestro, ni el de Ernesto ni el de Cristina, compró acciones de ninguna empresa. Las acciones de Siderar que tiene el Estado Nacional son las que oportunamente compraron las AFJP cuando administraban los fondos de pensión. Entonces, hoy son acciones que le pertenecen al Estado Nacional, nos pertenecen a vos, a mí, a todos nosotros. Entonces, lo que dice el Estado Nacional, nosotros queremos participar dentro del directorio con la voz nuestra. Si somos socios, ¿por qué no? Tenemos el 25% de Siderar, ¿cómo no vamos a querer estar sentados en el directorio? La vez pasada un periodista de La Nación y de TN, que se llama Adrián Ventura, y que es abogado y que siempre habla de cosas de derecho, dijo, pero yo les voy a decir cuál es el fondo de este tema. El fondo es que a la hora de reunirse los directorios, cuando estén puestos estos representantes del Estado Nacional, lo que va a suceder es que van a llamarla a Cristina Fernández de Kirchner para que ella opine. Entonces, la que va a estar sentada en los directorios es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y quién quiere que se siente? Piñón fijo. Si ella es la representante de todos los argentinos, ¿quién quiere que se siente? Con lo cual no tiene ningún sentido. Esto va a llegar al momento que se va a entender con claridad. No buscamos perjudicar a ninguna empresa. Lo que queremos es que se respete y que ellos, que fueron siempre dueños del poder real y que le decían a los gobiernos lo que tenían que hacer, se den cuenta que eso no sucede más. Y que nosotros queremos, a través de la voluntad popular, que se respete al gobierno de los argentinos, elegido por los argentinos y que toma decisiones por los argentinos. Ministro, ¿qué opina de las últimas alianzas? Para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sería saludable, porque el jefe lo único que sabe hacer es marketing y como goza del beneficio después de semejante negocio de 250 millones de dólares que hizo con Clarín, Clarín no dice de él absolutamente nada, la única forma es que se lo conozca a fondo, de que no trabaja, que no hace nada, que tiene un enorme desprecio por la gente humilde, que no le importa absolutamente nada, es debatiéndolo, debatámoslo, a ver si quiere hacerlo, no va a debatirle de antemano, no va a debatir porque sabe que se desnuda una realidad que no le gusta. Aníbal, la última una pregunta referida a las últimas alianzas que se conocieron los últimos días entre Alfonsín y de Narváez. Pero es un tema de ellos, no es un tema que tengamos que meternos nosotros. Yo del tema del radicalismo, lo único que me acuerdo que a mí me honró con su muy buena relación, no era una amistad, era una muy buena relación, Raúl Alfonsín. Los últimos 4 o 5 años de vida, él hablaba mucho, solía hablar por teléfono, y esto Ricardito lo sabe y sus otros hermanos lo saben también. Y un día me dijo, mira Aníbal, lo que pasó en el 90 es un tema muy grave para la Argentina, muy grave. ¿Por qué? Porque le quisieron crecer a la sociedad argentina que ese era el camino de salida y no era el camino de la salida ese. Entonces lo que yo decía oportunamente, después 678 pasó el video y yo lo subí a mi blog, te invito si lo querés ver, buscarlo y te lo vas a escuchar de palabras del propio Raúl Alfonsín, él decía, si la sociedad argentina se derechizara, la Unión Cívica Radical deberá prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Eso es lo que decía Raúl Alfonsín. Yo lo que digo a modo de análisis,
pareciera más o menos que está pasando eso, que exactamente al revés de lo que decía don Raúl Alfonsín, pero es un tema de ellos, no es un tema mío. La autopista se llama Pedro Eugenio Aramburu. ¿No habría que cambiarle el nombre? Pero es una decisión local, yo no quiero meterme a... No es nacional la autopista. Bueno, va a tener que pensarlo los intendentes y hacerlo saber oportunamente. No sea que, no creo que... Yo siempre busco las cosas que suman también, no, tampoco busco mucho las cosas que restan. Si usted me dice si me satisface que se llama Aramburu, no. Cuando yo era intendente de Quilmes, la calle que se llamaba Pedro Eugenio Aramburu, yo le puse Oscar Smith en honor al líder de Luz y Fuerza desaparecido. Pero tampoco soy de los que busca cosas que desunan. Los argentinos necesitamos más cosas que nos unan que las que desunan. Gracias, chicos. Gracias.